Saludos a todos los que tienen la oportunidad de ver este video, esta grabación. Hay varios alumnos míos, incluyendo algunos compañeros también del trabajo, inclusive de la universidad, me han estado preguntando sobre el tema del anarquismo, ¿no? ¿Qué es el anarquismo? ¿Cómo surge el anarquismo? ¿Qué diferencia hay entre el anarquismo, entre el comunismo o entre otras ideologías? Porque recordemos que cuando ha habido algún atentado, cuando ha habido algún tipo de suceso de lucha social, siempre se ha mencionado, ¿no? Ay, han sido anarquistas, no, han sido comunistas, han sido radicales y cosas por el estilo. Pero nadie en sí sabe qué es, ¿no? O sea, a cualquier persona que agarra una piedra y la tira contra la policía le llaman anarquista. Pero el anarquismo va mucho más allá de eso. Tiene una ideología, tiene una filosofía, tiene una historia, tiene inclusive personajes representativos, tiene inclusive una teorización del asunto. Por ese motivo, el día de hoy hemos invitado al profesor Vladimir Molina, que a la vez de ser profesor de Ciencias Sociales, es también bachiller en Derecho. Entonces él, que tiene estudios sobre el tema, publicaciones sobre el tema del anarquismo, tanto en el Perú como internacional, y a la vez ha participado en diferentes actividades relacionadas con el tema libertario, ácrata o anarquista, nos va a poder vislumbrar con su experiencia, con sus sapiencias, con sus conocimientos. Y si ustedes que están viendo esta grabación tienen la oportunidad de hacer algunas preguntas, la pueden hacer y lo desarrollamos. Sí, él es bachiller en Derecho, Alexandra. Vamos a comenzar. A ver. ¿Ya? Vladimir, sí, comenzamos. Lo primero que te queremos preguntar es el tema de la historia del anarquismo. ¿Cómo nace el anarquismo? Ya, bueno, mira, en el siglo XIX, que es convulsionado a nivel mundial por las luchas obreras, porque ya en esta época el obrero, el trabajador, básicamente por la expansión, digamos, de las fábricas, de toda esta cuestión, digamos, del trabajo obrero, va a comenzar a organizarse. Y al organizarse va también a adquirir una ideología revolucionaria que lo va a contraponer a sus patrones, pues, ¿no? A los jefes de estas fábricas que muchas veces les impedían ciertos derechos que ahora los tenemos, pues, ¿no? Laborales. A mitad del siglo XIX es cuando la ideología del anarquismo, junto con el comunismo científico, pues no socialismo científico, el marxismo, comienzan a aflorar, es cuando comienzan a irradiar en esta clase. ¿Por qué? Porque tomaban que el cambio social debía partir desde ellos. Desde ese punto de vista, muchas de estas ideologías revolucionarias, incluido el anarquismo, comienza a impregnarse en los obreros, en los sindicatos, asociaciones, pues, ¿no? Muy importante. O sea, lo que planteas es que el anarquismo nace de los obreros. Claro, es un factor importante porque los primeros sindicatos revolucionarios o sindicatos combativos que definían, digamos, reivindicaciones laborales y obreras fueron anarquistas. Por ejemplo, a nivel nacional, acá en Perú, las jornadas de 18 horas fueron impulsadas por sectores anarquistas, que luego ya serían desbaratadas cuando el partido aprista y el partido comunista, pues no, ya ganarían ya más respaldo por sus propuestas, ante la falta de articulación de algunas propuestas anarquistas. Aquí una señorita, Loana Vilca, dice lo siguiente: el anarquismo, en ese sentido, centra su interés en el individuo y la sociedad, con el propósito de impulsar un cambio social que conduzca a una sociedad sin amos ni soberanos. ¿Qué tanto de cierto tiene el tema este tema? Es verdad, porque muchos actualmente creen de que el anarquismo parte de la individualidad y que nomás se queda ahí en el individualismo, ¿no? Es una gran mentira porque el anarquismo parte de la misma organización. Recordemos que muchos de sus teóricos como Bakunin, Kropotkin y otros más estuvieron organizados junto a marxistas, pues, ¿no? O sea, socialistas. Claro que había diferencias, pues, ¿no? Pero lo más recalcante es que el anarquismo nació como una ideología organizativa de incentivar que el obrero o las clases, digamos, explotadas, dominadas, se organicen para que puedan luchar y puedan desbaratar este sistema actual que es el capitalismo. Ahora, que actualmente hayan algunos personajes que se autodenominan anarquistas y están en contra de toda organización, ya sea estudiantil, barrial, cultural, etcétera,
ya son ya una muestra de cómo el anarquismo se ha impregnado de ciertas tendencias ajenas digamos, a cómo fue originaria, pues, ¿no? Si por ejemplo a mis estudiantes le preguntan cuál es la ideología del anarquismo, y le ponen alternativas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ideología en 3, 4 palabras del anarquismo? ¿Qué es el anarquismo como ideología? Una socialista revolucionaria, es antiautoritaria también, obrera, porque nace de los obreros, pero no se queda en los obreros, sino que también comulga con otros sectores explotados. Hay una gran importancia en el anarquismo, aparte de eso, es que el anarquismo no ve en una clase social la vanguardia, ve que estos sectores explotados deben comulgar entre ellos para luchar. Por ejemplo, en la realidad peruana vemos que muchos indígenas son los que promueven una mayor lucha que los obreros a nivel nacional. Por lo tanto, habría que interpretar qué sector o qué estrato de la clase dominada es la que debería dirigir la revolución en determinado país, y no siempre afianzarnos que el obrero, a nivel nacional acá no hay muchos obreros, digamos, formales, ellos quizás no podrían hacerlo, pues, ¿no? A cambio, el comunismo o el socialismo usualmente propugna así, usualmente el obrero, y en compañía del campesinado, pues, ¿no? Los principales personajes anarquistas que tú más o menos recuerdes como que podrían venir en examen de admisión. Un antecedente importante fue Proudhon, que escribió La propiedad es un robo. ¿Qué es la propiedad? Si no me equivoco, ese libro, muy interesante. Yo creo que toda persona debe leerlo, aunque es muy pasado, pero te ayuda a entender la coyuntura convulsionada del siglo XIX, pues, ¿no? En la mitad. Luego está El primero que mencionas es Proudhon. Proudhon, pues, ¿no? Y Proudhon, que es francés. Sí, es un francés. Él fue el primero que se autodenominó anarquista, pero luego él va a girar hacia otras posturas, pues, ¿no? Porque al final también postuló hacia el Parlamento. Entonces Proudhon plantea también que uno de los grandes problemas de la sociedad es que hay personas que tienen propiedad y otras que no tienen propiedad. Claro, exactamente, y en eso se hace su trabajo, tanto que Karl Marx, el padre del socialismo, pues no actual, pues no el comunismo, lo halaga. Al comienzo hubo una amistad entre ellos, pero luego ya ante ciertas posturas evidenciadas de diferencias entre anarquismo y comunismo, ya se irían digamos, alejando, pues, ¿no? Y lo van a respeto mutuo. Por ahí Stirner es más individualista, la verdad. Puede considerarse, pero al menos los anarquistas más organizativos no lo consideran tanto, la verdad. ¿Sabes algún aporte principal que haya tenido él en algún campo del anarquismo? Actualmente que haya incentivado Stirner más que nada la exaltación de la individualidad, que es importante, o sea, nadie lo niega. Pero creo que aparte de eso hay que complementarse con digamos, con la organización de las personas que tienen esta tendencia, sobre todo entender cómo una sociedad que va a evolucionar de un sistema a otro necesita estar oficialmente y necesariamente organizada, además de respetar la individualidad de cada persona, pues, ¿no? El anarquista más representativo de los teóricos que hay. Bakunin fue... Mijail Bakunin, ¿no? Mijail Bakunin es para lo que Carlos Marx y para los comunistas, pues, ¿no? O sea, Mijail Bakunin es importante para los anarquistas porque da interesantes postulados y sobre todo porque está a la par con Carlos Marx. Ahora, él era un gran combativo, una persona que estaba en combate usualmente. Por eso muchos escritos están incompletos, pero igual es bueno siempre leerlos en la coyuntura, el contexto político, ideológico y social en que él los escribe. Hasta él escribe también sobre la Comuna de París, que también fue un momento muy importante cuando él estuvo en vida, pues. ¿Qué relación tiene el anarquismo, por ejemplo? Se ha visto frases, textos, donde se plantea lo siguiente: sin amo, sin Dios. Entonces, muchos podemos leer esto, pero a profundidad en sí y de forma compacta, ¿qué significa este postulado anarquista sin amo, sin Dios? El anarquismo nace como una ideología antiautoritaria, nace como una ideología que no acepta, digamos, el autoritarismo. ¿Por qué? Porque en esta coyuntura donde muchos obreros eran explotados, habían también campesinos que vivían, digamos, sufriendo la explotación de los terratenientes, gamonalistas, aristocracias, etc. Uno de los postulados del anarquismo es contra la autoridad, ser antiautoritario, muy importante, porque de esto se desprende que las personas no exploten y ni se dejen de explotar. Sobre todo que el anarquismo busca una sociedad igualitaria, donde no seamos, digamos, donde la jerarquía se vea aboliendo poco a poco. Por eso uno de sus postulados es que las personas deberían, digamos, combatir las injusticias que emanaban del Estado, del clero y del sector militarista, muchas veces que es muy fuerte, ¿no? Hasta ahí el tema del amo
se está planteando, ¿no? La abolición del amo. Claro. Del amo que simboliza en general en la parte, o digamos, se transforma en quién, en el patrón explotador, en el político autoritario, en el militar que impone, por ejemplo, un régimen dictatorial militarizado. Ahí es el tema sin amo, inclusive en la familia creo también, ¿no? Exactamente, o sea, El patriarcal, ¿no? actualmente hasta se ha agregado sin Dios ni amo ni marido, pues, ¿no? O sea, realmente se agregó más por el tema de que el feminismo está muy arraigado también al tema anarquista, porque hay una cuestión muy importante. El anarquismo, dentro del anarquismo se puede decir que estaría dentro también del feminismo, porque al evitar o al rechazar la jerarquización, digamos, de la vida, también rechazamos, digamos, el autoritarismo familiar, como los padres de familias que usan su poder, suelen golpear, maltratar, psicológicamente, mentalmente y todo aspecto, pues, ¿no? A los hijos y a la madre, pues, ¿no? Por eso es muy importante siempre saber que el anarquismo, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, incentiva que la anulación de la autoridad desde la primera autoridad central, que sería el presidente, hasta la menor autoridad a nivel nacional, que sería, digamos, el padre de familia, pues, ¿no? Hay una imagen de César Vallejo que está publicada de puño y letra, está publicada en el libro Paco Yunque. En esta última hoja se ve un niño pequeño que tiene a su mano derecha a un niño un poco mayor jalándole la oreja. Y luego ese niño jalándole la oreja al otro. Y luego hay otro jalándole la oreja al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Y así como que el mayor es el que puede jalar la oreja a todos los demás y el menor no tiene que hacer. Y eso se puede ver reflejado en diferentes instancias en donde la autoridad no siempre es sinónimo de liderazgo, sino más bien es sinónimo de opresión, ¿no? Bueno, entonces nos dejas claro con el punto de sin amo y sin Dios. Básicamente también muchos clérigos, este sector, digamos, religioso, estaba, digamos, también aliado a los sectores que explotaban a la población, bueno, y muchas de las revoluciones que siguieron fueron también contra el sector clérigo, como la Revolución Francesa, la Revolución Española, hasta la Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque eran una forma de opresión también que se dan en estas sociedades, y hasta mucho ahora, bueno, ahora todavía en unos aspectos también importantes, pero no. Es más, por eso el poblador decía ni Dios ni amo, pues, ¿no? Porque veía que el clérigo también se comportaba como un amo, pero a nivel espiritual. Te oprimían a nivel físicamente y a nivel espiritual. Doble opresión, pues, ¿no? O sea, más que nada eso significaría la opresión. Y por ejemplo, para poner un ejemplo, para un anarquista, ¿cómo concebiría el hecho que tenemos que pagarle decenas de millones al Papa Francisco para que venga al Perú? Yo creo que sería, digamos, algo contraproducente, viendo que hay acá O necesidades. sea, un anarquista, ¿qué diría sobre ese tema, ¿no? De que el Estado peruano invierta en traer al Papa. A ver, ¿qué es un anarquista? Básicamente el anarquista vería que el Estado respalda toda forma de opresión en el sentido clerical, militar y hasta político, pues, ¿no? Yo creo que no se contraponen los intereses del Estado al clérigo, es más bien se ayudan. Como todos sabemos, el Estado peruano es un Estado laico, pero no así los políticos o hasta los mismos que van a postular a algún cargo, digamos, gubernamental, suelen buscar el apoyo de ciertos sectores religiosos, ya sean católicos o no católicos, pues, ¿no? Y eso muestra cómo todavía la población, digamos, que va a postular y que busca, digamos, un respaldo religioso, busca tenerlo para incentivar, digamos, el voto de la población llana, pues, no la población acá, del peruano. Pero aún así, yo diría que un anarquista diría que son parte de la misma explotación, o sea, son parte de la clase dominante, en pocas palabras. ¿Habrá habido alguna vez que esta idea anarquista que plantea una sociedad sin clases sociales, sin explotación, sin autoritarismo, sin una jerarquización y de abuso de poder haya existido? O sea, ¿el anarquismo en algún momento se ha dado? Es una buena pregunta y es la que muchos de otras tendencias dicen que no se ha puesto en prueba, pero sí se ha puesto en prueba. Ejemplos de históricos. Por ejemplo, si vemos de menor a mayor grado, yo diría que la Comuna de París es un buen rasgo a nivel, digamos, local, pues, ¿no? Que sería en 1871, pues, ¿no? Uno más grande sería, digamos, en Ucrania, pues, ¿no? Con Magno. En la coyuntura de la Revolución Rusa, ante la ausencia, digamos, del Estado ruso, pues, ¿no? De la monarquía rusa en ese momento, varios anarquistas en Ucrania se organizan y en un extenso territorio
empiezan a ejercer, digamos, lo que se llama el comunismo anarquista o comunismo libertario o simplemente anarquismo, pues, ¿no? Ahora, la cuestión de que por qué Ucrania no tuvo más lapso de 2 o 3 años de duración fue a causa de que el ejército bolchevique, el ejército rojo de Lenin, lo arrasó. Dirigido por Trotsky, ¿no? Dirigido por León Trotsky, él fue el que dirigió al ejército rojo, pues, ¿no? Ahora, otra lección es la Revolución Española, de 1936 a 1939, 3 años, pues, ¿no? Los primeros años el anarquismo tuvo una gran, digamos, difusión por los sindicatos mismos. La CNT, que es la Conferencia Nacional del Trabajo, fue el sindicato que irradió, incentivó estas revoluciones. Pero ¿qué pasó? Otra vez tuvimos, digamos, el retraso o los conflictos con otras tendencias ideológicas que al final los avances que hizo el anarquismo en España se fueron para abajo. Un sector, un país, un distrito, una región muy importante de España que es Aragón, se implantó el anarquismo mucho más profundamente, al tal punto que se volvió el dinero y las comunidades que eran de terratenientes, comunales, se repartieron entre campesinos, pues, ¿no? Hicieron comunas. Y las empresas que eran, digamos, de empresarios, pues, ¿no? Se volvieron cooperativas, pues, ¿no? Y cada persona obrero tenía cierto control, pues, ¿no? Tiene un control de empresa también. Y también mucho más hasta ahora en Siria. En Siria quizás es un tema muy debatible que todavía no termina este conflicto armado, digamos, ahí, pero ha tenido influencia Siria por otro no me acuerdo el nombre, pero ha tenido influencia en torno a cómo están organizando digamos, los cantones o regiones liberados de Siria en torno a la etnia de los kurdos. Los kurdos es una etnia que no tienen un país, están, digamos, como esparcidos como los quechos o los aymaras, ¿no? Están esparcidos así, no tienen un país que los represente a ellos. Así que el grupo o la organización que lucha por ellos, por su independencia, tiene esta tendencia ideológica, pues, ¿no? Influenciado por el anarquismo, e incentiva que en Siria, que hay un conflicto armado con los musulmanes y hay también potencias allí inmiscuidas, ejercen el control de abajo para arriba, donde la organización o el sistema organizativo es básicamente influenciado por el anarquismo, ¿no? Y ya veremos los logros de ahí. A ver, solo para hacer un breve resumen, el compañero nos acaba de mencionar, el bachiller Vladimir, Derecho, cuestiones bien básicas, ¿no? Número uno, que el anarquismo plantea la abolición de las jerarquías, del autoritarismo, la abolición de un poder que controle a la población y que más bien, si es que exista un poder o un tipo de organización, tiene que partir de la base popular, ¿no? O sea, que es el mismo pueblo organizado, tiene que decidir cómo llevar a cabo su sociedad, su economía, su política, su cultura. Para finalizar, lo que yo le quería mencionar y preguntarle en general, algunos anarquistas peruanos, anarquistas de aquí de la sociedad peruana, si ha habido en algún momento algún movimiento anarquista, qué logros ha tenido o no, ideólogos anarquistas aquí en el Perú. Un importante y sobre todo alguien que es respetado a nivel de anarquismo en el Perú es Manuel González Prada. Un personaje muy importante, literato también un poeta y sobre todo un gran ideólogo del anarquismo, aunque no dejó muchos escritos, quizás por su muerte muy prematura, pero él incentivó el anarquismo a tal punto que sus declaraciones, digamos, sus obras afianzados en esta ideología ayudó muchos a incentivar el anarquismo a nivel nacional. Como él era una persona, no sé si llamarla indigenista, pero creía que el indigenismo es considerado para la literatura el precursor del indigenismo. Por eso, mucho mejor, gracias por la acotación, que el anarquismo comenzó a funcionarse con estos rasgos indígenas, para no pensar que el anarquismo es una ideología extranjera, no iba a calcar acá. Sí calcó porque el padre, el que logró, digamos, incentivar el anarquismo acá, también tenía tendencias indigenistas y las unió, pues, ¿no? Pues eso fue mucho más. Por eso en la sierra también hubo núcleos anarquistas. Ahora, él incentivó y tuvo, digamos, pues, por así decirlo, discípulos que fueron los que incentivarían los sindicatos obreros que lograrían la jornada de las 8 horas en la segunda década del siglo XX, pues, ¿no? O sea, lo que están mencionando es que si tenemos ahora 8 horas de trabajo, es porque, entre comillas, ¿no? Es porque han habido, el movimiento anarquista peruano ha sido el que ha logrado estas victorias, estas reivindicaciones. Exactamente. Los primeros sindicatos en Perú fueron anarquistas.
el anarquismo tuvo tanta fuerza en el Perú que movilizaba a muchas personas a nivel barrial, cultural. O sea, el anarquismo acá estaba inundado en la historia de la primera etapa de los obreros, ¿no? El decaimiento viene luego con el triunfo de la Revolución Rusa, que afectaría al movimiento anarquista a nivel mundial, pues no, luego ya entrarían la CGTP y otras organizaciones obreras Fundadas por José Carlos Mariátegui, ¿no? Carlos Mariátegui, que pues no, ya había otras tendencias, pues, ¿no? Y la formación del Partido Comunista en el Perú también. Claro, ¿no? es más, quizás no sepan, pero el partido de ahí, el partido aprista, tuvo muchos anarquistas dentro de ahí. El Búfalo Barreto fue un anarquista que estuvo ahí luchando, pero que tiene antecedentes también como anarquista y muchos otros. Este partido aglomeró a un sector anarquista radical que se unió al partido, ya que el partido aprista al inicio predicaba, digamos, aparte del tema electoral, predicaba también la insurrección, pues, ¿no? Armada, y por eso jaló. Luego ya vimos cómo es actualmente, cómo terminó este partido de reformista y electorero, pues, ¿no? Pero el antecesor de la historia política antes del APRA y antes del Partido Comunista, pues no es sobre todo el anarquismo. Yo sé mucho saberlo, que las jornadas o la primera fase del movimiento obrero peruano es netamente anarquista, pues, ¿no? No digo que todos sean anarquistas, pero sí el anarquismo fue fundamental para el movimiento obrero peruano. Muy bien, profesor Vladimir, si hay alguna palabra más para los chicos que lo están viendo, que por lo general son estudiantes preuniversitarios o de colegio, que quieren, que están en su desarrollo académico para la postulación a una universidad y también para la formación intelectual de ellos mismos. Hay un dato importante en torno a quizás una diferencia básica entre anarquismo y comunismo, ¿no? Son dos ideologías revolucionarias que nacen en la mitad del siglo XIX. Una característica muy importante es que el comunismo plantea la dictadura del proletariado, el anarquismo no lo plantea. Entonces, ¿qué es la dictadura del proletariado? Las dos ideologías plantean llegar a un nuevo sistema socioeconómico en el cual el Estado no exista. El comunismo plantea que hay una etapa de transición, es decir, el obrero toma el Estado y lo vuelve un Estado obrero, y el Estado obrero como una etapa de transición va a ir disminuyendo el Estado para llegar al comunismo, ¿no? El anarquismo dice, no, si vemos o aplicamos una etapa de transición en la cual el Estado lo dejamos vivo, el Estado no va a desaparecer, sino que se va a reforzar. Muchos anarquistas decidían no ir por la etapa, digamos, de la transición. Es más, un dato también importante. Las especies anarquistas se dieron cuando el país en el cual los anarquistas estaban muy activos están tan desestabilizados o, digamos, ya casi fragmentados, en la cual dejaron vacíos de poder. Es en esos vacíos de poder en el cual el anarquismo o los anarquistas aprovecharon para incentivar sus ideas, aplicarlas muy importante. Muy bien, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con el profesor Vladimir Molina, bachiller en Derecho, que próximamente le vamos a avisar para hacer va a hablarnos sobre el gobierno de Velasco, que es también básico para el examen de admisión. No sé si el día de mañana, a esta hora, también podría ser. Entonces, voy a ir publicando, creo que va a ser mañana, igual el video va a estar grabado, datos sobre el gobierno de velasquista. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por los que nos han podido visualizar, por los comentarios y todo lo demás. Igual, cuando termine el video, lo pueden retroceder y ahí van a poder sacar todos los datos. Gracias.